Hola, hola gente, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Kubernetes para Developers. Y hoy vamos a estar hablando específicamente en esta sesión, en esta sesión vamos a estar enfocándonos sobre services. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que es Kubernetes, deployments, un local setup y ha llegado el momento de ir avanzando un poco más de nivel respecto a este tema. Ahora, vimos cómo que es un deployment, vimos que es un pod. Ahora, acá hay algo bastante importante a detallar. Los pods tienen una IP interna, clarísimo. Entonces, alguien podría pensar, ok, yo para acceder a mi pod simplemente hago una invocación a la IP y listo, todo bien, todo mágico, funciona. Sí, te puede funcionar. El asunto es que los pods son volátiles y constantemente pueden estar cambiando, pueden estar destruyéndose, pueden estar haciendo réplicas, pueden decir, ok, tengo un pod, pero ese pod por alguna razón se replica en otro, o si tengo 3 pods y ocupo menos, pues lo reduzco. Es bastante volátil y dinámico la asignación de estas IPs, por ende tu aplicación no puede depender directamente de las IPs de los pods, porque si no se vuelve un manicomio, se vuelve un caos el asunto. Es ahí donde entra el concepto sencillo de los services, prácticamente, ¿verdad? De los servicios, que son un tema muy útil, ¿verdad? La verdad yo lo veo bastante útil porque en realidad nos va a permitir a nosotros ir al siguiente paso. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos el primero, que es el clúster IP. Este es el más restrictivo de todos. Y cuando me refiero al más restrictivo, me refiero a que es el que menos opciones de acceso nos da, prácticamente. Clúster IP, como vemos en la imagen, los pods están insolados dentro del clúster. No, solo podemos usar sus IP internas para uso interno, pero no podemos accederlos desde afuera del clúster. Gracias a este tipo de service de clúster IP, yo le estoy permitiendo por medio de un proxy al tráfico externo, o también puede ser el mismo interno, acceder a los pods. ¿Cómo? El service lo que hace es, ok, prácticamente vamos a poder ingresar a los pods por medio de este service usando la IP del clúster en general. Todo clúster de Kubernetes tiene una IP, ¿verdad? Inicial en la cual se crea el clúster. Esta IP, eso puede ser una IP estática, puede ser una IP que se va a mantener, no es regularmente una IP que cambia, pero si tu clúster de alguna forma llega a recrearse, esta IP sí va a cambiar. Ahora, tiene sus limitaciones, principalmente para el acceso externo. Tenemos que también verificar el proxy, las limitaciones también o las restricciones de seguridad que tenga el clúster en sí, ya que va a estar relacionado con la IP del clúster en particular. Y si este IP tiene certificados, validaciones, TLS, etcétera, tenemos que lidiar con todo ese tipo de cosas también para poder, de cierta forma, autenticarnos, autorizarnos y poder ingresar, acceder a los pods. El segundo, si hablamos de un segundo layer menos restrictivo, es el no port. El no port, en lugar de ingresar por la IP del clúster, ingresamos por los puertos de los nodos. Podemos tener una cantidad de nodos y habilitamos que, por ejemplo, en el puerto 3000 o 30000 o 80 entre el tráfico por esos nodos, y esos nodos se conectan al service y permiten ingresar al pod. Ahora, limitante acá. ¿Qué pasa? El service no cambia, ¿verdad? El service no se va a mantener siempre. El asunto es que los nodos sí cambian. Los nodos pueden cambiar, puede añadir un nuevo nodo, puede destruirse un nodo, por alguna razón ya un nodo no es saludable y volverlo a recrear. Seguimos dependiendo de IP, seguimos dependiendo de componentes externos en la nube. De nuevo, si usted tiene un servidor en Kubernetes local o no local, sino que usted mismo no alquila server, si no lo tiene en su empresa o por su gusto, usted dice, yo no me preocupo porque siempre, aunque se caiga, le vuelvo a levantar el server y sigue siendo el MIP, no tengo problema, creo que es una buena opción. Pero para aquellos que trabajan en cloud, por lo general las máquinas virtuales cambian constantemente de IP, así que hay que tener ahí, como dicen, ojo, pelar el ojo. El menos restrictivo de todos es el load balancer, que es el favorito de la mayoría, porque en realidad
está totalmente externo. Si vemos los services, en este caso el tráfico tiene que, si fuera un nodo por el clúster IP, tiene que pasar directamente el tráfico externo directamente por diferentes componentes, tanto como IP o un puerto. Acá en NodePort, si el puerto está cerrado, no podemos ingresar, estamos totalmente deshabilitados. Pero con el load balancer, el tráfico, tenemos, digamos, load balancer totalmente afuera del clúster, capa 7, lo tenemos totalmente afuera del clúster, y el tráfico entra por load balancer y el servicio lo que hace es hacer como un balanceo apropiado, un manejo de recursos dentro de los pods. Este es como el favorito, ¿verdad? Y el que regularmente se trabaja si quieres tener tráfico externo. Eso es muy importante. No es que estos no funcionen, solo te estoy dando conceptos de las limitantes que tiene, ¿verdad? Recapitulo. Cluster IP para mí es genial cuando estamos trabajando internamente, cuando los pods necesitan comunicarse unos con otros internamente, no necesitamos algo desde afuera. De hecho, va a ser o vamos a ocupar un proxy para poder comunicarnos desde afuera, ¿verdad? Desde afuera me refiero fuera del clúster. NodePort, ocupamos el IP del nodo y que el puerto de ese nodo esté abierto. Ojo, el puerto, ocupamos que el nodo tenga una IP pública para poder ingresar fuera de la subnet o de la red. Aquí ya entran conceptos de IPs públicas, IPs privadas, ¿verdad? En cambio, el load balancing es perfecto. Bueno, antes del load balancing, el NodePort es perfecto también para comunicación interna. Eso también puede ser, y externa. Y el load balancer, perfectísimo, el ideal para comunicaciones de capa 7, fuera totalmente del clúster. Tenemos un último que lo vamos a ir viendo durante el camino, que es el ingress. En este caso, el ingress es, pues, no es un load balancer, pero te permite ingresar por DNS prácticamente. Está totalmente también, el ingress está dentro del clúster, genera una IP externa o interna, depende de lo que necesites. Y si fuese externa, está en la capa 7, es un internal facing y por medio de DNS o PATS podemos ingresar a los servicios. Esa es la ventaja que tenemos. Entonces, por medio de un ingress, yo puedo apuntar a varios servicios. A diferencia tal vez de algunos otros, como por ejemplo, en este caso, un load balancer que va a estar asociado a un service. Ya si quieres meterte a varios servicios con un solo load balancer, tienes que hacer varias configuraciones, pero ya puede ser un poco más complejo y obtener resultados tal vez de lo que no esperas de vez en cuando. Muy bien, vamos al ejemplo en particular que traigo para ustedes, que es sobre cómo exponer un pod externo, o más bien cómo exponer un pod por medio de un service. Vamos a hacer esto un poco más grande, para que todos podamos verlo de la mejor forma. Yo aquí en este momento estoy trabajando con Kind, por ende no tengo cómo hacer un load balancer porque no tengo configurado un proveedor. Voy a usar un clúster o un node IP y voy a usar la técnica de forwarding para poder forwardear, si hacemos ese verbo Spanglish, mi nodo o mi pod y poder usarlo, hacer un forward del mismo para poder usarlo localmente. Ya tengo mi service. Acá vamos a buscarlo. Se llama Demo Service. Ya lo tenemos acá anteriormente. En los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, creamos un Nginx, un deployment, y ese ya lo deberías tener corriendo también en tu servidor, o más bien en tu clúster. La forma de verlo es kubectl, get pods, y ya debería estar ahí, ¿verdad? Lindo, ya debería estar funcionando los Nginx demo. Ahora, lo siguiente es un service, metadata, le coloco el nombre, my service, vienen las especificaciones, el selector, eso es muy importante, el selector es lo que le va a decir al servicio cuáles son los pods que yo tengo que cubrir. Pero recordémonos que un servicio prácticamente, no importa cuál servicio uses, los servicios tienen algo en común. Ellos buscan o agrupan los pods. Ellos son como esos protectores o protectoras que dicen, hey, yo estoy encargado de estos pods, los abrazan, los apapachan y dicen, ok, acá nadie puede acceder a ellos si no es por mí. Yo soy los que los expongo tanto al clúster y si fuese necesario
fuera del clúster. Tenemos los puertos, podemos especificar cuál protocolo este servicio soporta y principalmente el puerto. Estos ambos están muy relacionados con el pod. Claro está, si el pod está escuchando, el contenedor está escuchando en el puerto 80, mi servicio también tiene que hacerlo, ¿verdad? No tiene como mucho sentido decir, yo soy el servicio y estoy en el 3000, pero mi pod está en el 20, por ejemplo. Es como que no, aunque estés cubriéndolo, no, cuando accesen al servicio no va a haber ese match entre puertos y por ende no vamos a poder acceder correctamente. Entonces, este servicio únicamente tiene acceso al puerto 80. ¿Cuántos accesos, cuántos puertos puedo tener? N. ¿Por qué? Porque tu container también puede tener N cantidad de puertos abiertos o accesos, así que también el servicio. Así que, como vemos, ports nos indica que podemos tener varios de estos. ¿Okay? Una vez que ya lo aplicamos, ya le hacemos kubectl apply, comando que usted ya sabe, lo aplicamos, ya podríamos hacer un kubectl get SVS y vemos que tenemos un clúster IP. Ahora, usted se preguntará, ¿pero por qué clúster IP si usted no le colocó ningún nombre? Ese es el que viene por defecto. El clúster IP es el que viene por defecto. Si usted quiere usar un tipo, tiene que especificar type para poder, de cierta forma, indicar cuál es el tipo que usted quiere. Node IP, Cluster IP o Load Balancer. Eso es muy importante. En este caso, de nuevo, yo no estoy localmente, no tengo una conexión con un proveedor para que me genere un Load Balancer. Probablemente en otros episodios lo vamos a especificar mejor. Vamos a hacer un ejemplo cuando comenzamos a conectar frontends, etcétera. De momento, respiremos, take it easy. Lo importante es saber cómo haces un servicio. Ahora, ya tienes el servicio. Tenemos un servicio Cluster IP, Falcon, pero estoy haciendo una prueba. ¿Cómo hago para saber si está funcionando este servicio? Y quiero ver que mi pod funcione. Y quiero verlo no en el clúster, sino en mi local. Me matan las ansias. ¿Qué hago? Sencillo. Cuando podemos usar esta técnica para cualquier servicio y cualquier pod. Eso también funciona, que es el port forwarding. El port forwarding nos va a permitir forwardear, de nuevo, es poner como un proxy, entre comillas, entre tu clúster y el entorno local donde estás. Entonces, acá estamos diciendo, estamos indicando, hey, hagamos un forward del servicio My Service que está en el namespace default. Entonces ahí ya están agarrando, con razón nos escribió -n, entonces vayan agarrando eso por ahí. Tip, pregunta, ¿qué pasa si este servicio estuviera en otro namespace que no fuese default? ¿Qué creen que debería agregar ahí? Esa es la pregunta que se las dejo para que la valoren y ya la hemos contestado en las sesiones anteriores. Hey, servicio, my service, está en el namespace default. Quiero que esto se exponga a mi local, que el forward sea al 8080 de mi computadora y voy a estar escuchando el pod o el servicio que está en el puerto 80. Es decir, todo lo que está en mi service en el puerto 80, reenvíelo al localhost 8080, que sería mi computadora, ¿verdad? Si le hacemos enter, podemos decir que estamos haciendo forwarding desde, de cierta forma, le estamos, para verlo de esta otra forma, para ver si podemos amarrar conceptos y no quiero enredarlos. Prácticamente estamos diciendo, vamos a reenviar tráfico desde mi localhost 8080 a 80. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Estamos como abriendo un túnel, abriendo un acceso para poder ingresar directamente a nuestro clúster, nuestro service en particular. Si yo entonces me voy vamos a mostrar el browser. Si yo me voy al browser y muestro el 8080, vamos a buscar el browser por acá. Localhost 8080. Vamos a ver nuestro Nginx. Vamos a ver lo que ya está listo, que ya está funcionando
Y eso es gracias a que estamos permitiendo, haciendo forwarding desde mi localhost 8080 al servicio 80. Eso pasa gracias a que ese servicio soporta el 80. Muy bien. ¿Qué pasa si yo le control S, detengo en mi terminal el forwarding? Vuelvo a refrescar. Obviamente ya no estoy mostrando nada, ¿verdad? Ya acabé el forwarding. Esto es únicamente para uso local. Por último, este forwarding, ¿qué pasa si yo coloco un puerto que no permite ese servicio? My service doesn't have a service port 81. Claro está, ¿verdad? Que ese my service solamente soporta el puerto 80 para poder agrupar o solamente permite esa entrada. Por ende, pudimos ver acá que el service es el intermediario que busca los pods y los puede agrupar y les permite acceso. Pregunta, ¿por qué un servicio? ¿Por qué un pod? ¿Por qué no busco directamente al pod? De nuevo, los pods son volátiles. De nuevo, puedo tener N cantidad de pods. Tendría que estar buscando la IP de cada pod cada vez que se crea uno. Si tengo 10 pods, 10 IPs. Y no solamente ese es el problema, sino que un pod es tan volátil que tanto un scaling out, un scaling up, un scaling down los puede volver a resetear. Podemos aumentar, disminuir, entonces no podemos confiar en ellos. Service es solo uno, es un ente que no va a cambiar su IP. Esa es la ventaja. Entonces, el service es lo que nos permite ingresar a los pods y agruparlos de forma dinámica sin preocuparnos por una IP. Espero que este video y este episodio sobre Kubernetes para developers haya sido de mucho aprendizaje para usted. Gracias por sus comentarios, gracias por cualquier sugerencia que quiera hacer en cualquier tema y nos vemos en una próxima sesión de Kubernetes para developers. Pura vida.